Estamos online y estamos listos para empezar con esta segunda sesión, segunda charla del ciclo de estabilizaciones en la Argentina contadas por sus actores. Y en este caso contamos con tres actores de lujo. Todo el mundo los conoce, no hace falta presentarlos. Vamos a darle 15 minutos para que expongan las lecciones aprendidas durante la estabilización asociada al plan de convertibilidad, lecciones aprendidas para aplicar al presente y futuro de la Argentina, nada menos que a Domingo Cavallo, Juan Liach y Carola Pesino, que fueron actores privilegiados, protagonistas de esa época, y luego vamos a pedirles comentarios y opiniones a Laura D'Amato y a Martín Uribe, dos personas que han estado cerca del proceso y en particular, en el caso de Martín, que han estudiado mucho el proceso y tienen opiniones y análisis que nos van a ayudar a entender un poco qué cosas podemos extraer, qué lecciones podemos extraer y qué cosas se hicieron mal y deberían haberse pensado de otro modo. Pero de vuelta, esto no es una clase de historia, esto es una discusión sobre qué aprendimos. Entonces nos vamos a enfocar fundamentalmente en las lecciones. En el interín, si alguien quiere hacer preguntas, las puede ir escribiendo en el chat, yo las voy a ir tomando y al final de la exposición, si tenemos tiempo, vamos a pasarle algunas preguntas a los panelistas. Sin más, le doy la palabra a Domingo Cavallo. Domingo, muchas gracias por participar y escuchamos. Mucho gusto. Estoy muy contento de participar en este seminario. Yo lo que voy a plantear son las ideas que me parece que son relevantes para pensar si esta forma de estabilizar que se utilizó a partir de 1991 es viable para el futuro o no, y en qué condiciones se puede intentar una estabilización con estas características. En primer lugar, yo quiero destacar que no tiene sentido pensar, por ejemplo, en un régimen de convertibilidad como el que implementamos en el 91, si la economía no está ya de hecho muy dolarizada. O sea, solo para economías que en la práctica, por la alta inflación o por lo que fuere, tienen una historia de dolarización de hecho, aunque no esté legalmente reconocida, pero es ampliamente utilizado el dólar para el ahorro y también para las transacciones y para todo tipo de intermediación financiera. Solo en ese contexto se puede pensar en una dolarización completa de la economía como forma de estabilizar o a través de un régimen como el de la convertibilidad. O una combinación de los dos, porque hay que recordar que el régimen puesto en marcha el 1 de abril de 1991, por la ley de convertibilidad, era a la vez una dolarización porque permitía el uso del dólar para todo tipo de transacciones y también para la intermediación financiera, y se creó una nueva moneda, el peso convertible, como históricamente se crearon las monedas en el mundo, es decir, a través de una caja de conversión, con una moneda patrón. Yo siempre insisto en que tanto el dólar como la libra esterlina y luego prácticamente todas las monedas, antes de ser monedas fiduciarias manejadas por un banco central, fueron monedas con un patrón a través de una caja de conversión. Yo incluso pienso que la caja de conversión es una etapa anterior a que pueda funcionar un banco central. Pero más allá de estas consideraciones generales, quiero destacar que obviamente un régimen monetario capaz de crear un clima de estabilidad monetaria y eliminar la inflación o reducir significativamente la inflación, obviamente que no resuelve todos los problemas y
De hecho, economías que tienen una moneda estable, manejada por su Banco Central, tienen obviamente crisis y tienen, por ejemplo, crisis financiera y muchos otros problemas, ¿no? De crisis derivadas también de pérdida de competitividad y cosas por el estilo. En fin, por supuesto que es muy importante para que tanto un régimen de dolarización completa como un régimen de convertibilidad con una moneda que use al dólar como patrón y al mismo tiempo que circule el dólar, se puede hacer en una economía que tiende a ser muy abierta también comercialmente y que por otro lado tiene capacidad para lograr o avanzar hacia el equilibrio fiscal. Por supuesto que puede ser que un régimen monetario ayude a avanzar más rápidamente hacia el equilibrio fiscal, y eso es importante. Pero, por otro lado, el inicio de una dolarización completa o de un régimen de convertibilidad como el del 91, requiere partir de una estructura de precios relativos de la economía que no esté demasiado distorsionada. Y porque si no, el inicio de la estabilización no consigue al principio una rápida reducción de la inflación. En este sentido, vale la pena comparar la experiencia de Argentina con la de Ecuador. Yo la conozco bien porque también en ambos casos participé de alguna manera como asesor o como implementador. Y en el caso de Ecuador, por ejemplo, cuando se hizo la dolarización completa de la economía, cuando se decidió, ya la moneda, el sucre, se había devaluado extremadamente y prácticamente todos los precios de la economía habían quedado muy atrasados con respecto al precio que había adquirido el dólar. Entonces, al estabilizarse a ese tipo de cambio que había surgido después de un extraordinario proceso devaluatorio del sucre, sin que hubieran el resto de los precios de alguna manera se hubieran acomodado a ese nivel, ¿qué ocurrió? Finalmente la economía se estabilizó, pero durante el primer año y medio, la inflación siguió medida en dólares. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, el primer año, la inflación fue del orden del 100% anual en dólares. Y por supuesto, durante ese proceso, si bien ya bajaron las tasas de interés y empezó a arreglarse la situación financiera del país, sin embargo, la gente seguía sintiendo que la inflación existía. Nada más que esa inflación que existía era una inflación que beneficiaba a los trabajadores, porque uno de los precios que había quedado más atrasado y que se recuperó en ese primer año fue el salario, ¿no? En el caso de Argentina, en general, en el momento de lanzarse la estabilización, yo creo que los precios estaban bastante en equilibrio y por eso el efecto de la dolarización combinada con la convertibilidad fue una inmediata reducción de la tasa de inflación. He leído por ahí que dicen que, bueno, recién en el año 92, 93 bajó la inflación. No, la inflación bajó instantáneamente a partir de abril. Hay que mirar la tasa de inflación mensual. Obviamente, si uno compara la tasa anual, abril del 2001, perdón, del 91 con abril del 90, va a dar una tasa de inflación todavía muy alta, pero el quiebre se produjo y se nota bien en términos de la tasa mensual de inflación.
Hubo sí una inflación residual. Si uno compara, por ejemplo, abril del 92 con abril del 91, da un 20% o algo más de un 20% de inflación. Pero eso tuvo que ver con básicamente los precios agropecuarios que habían quedado muy distorsionados por las retenciones. Al eliminarse las retenciones, obviamente, los precios de los productos agropecuarios subieron, pero ese fue un aumento que iba a ser de una vez para siempre. Era una especie de último realineamiento de precios relativos que había que inducir para que funcione bien el régimen monetario y la economía, ¿no? Además, otra cosa interesante de esa experiencia es que había precios que estaban muy adelantados, sobre todo los de los servicios de telecomunicaciones, los de el peaje, los que estaban asociados a las privatizaciones que ya se habían hecho hasta ese momento. Las privatizaciones se habían hecho sin pensar tanto en cómo funcionarían los mercados después de privatizadas las empresas, sino pensando en que pudieran valer mucho las empresas y obviamente privatizar monopolios y sobre todo con tarifas muy elevadas, precios muy elevados en términos relativos, aumentaba las chances de que se pudieran vender esas empresas. Y por otro lado, los bancos, que eran los que empujaban las privatizaciones con miras a ser utilizados sus ingresos para resolver problemas de la deuda, habían favorecido ese enfoque. Esto llevó a que, por ejemplo, las tarifas de telecomunicaciones fueran inicialmente muy elevadas y además tenían un régimen de indexación que hubiera llevado esas tarifas a niveles exageradamente elevados. Entonces, ahí tuvimos que intervenir para, de alguna manera, obligar a que esas tarifas se acomodaran a niveles más razonables. Por supuesto, en eso ayudó mucho la disposición de prohibir de entrada la indexación. Si no hubiéramos prohibido de entrada la indexación, no se hubiera creado la inercia inflacionaria, que este es otro aspecto en el que hay que tener en cuenta. Y además también facilitó todo este proceso el hecho de que la economía prácticamente no tenía contratos de ninguna naturaleza de más de 30 días. Es diferente el caso cuando uno quiere estabilizar una economía que tiene contratos de plazos más largos, que es lo que pasó cuando se implementó el Plan Austral. Si hay contratos, sobre todo financieros y todo tipo de contratos a más largo plazo, que ya incorporan en los precios pactados la tasa de interés que antes de la estabilización, se necesita hacer algo como lo que hicieron con el Plan Austral, es decir, un desagio para permitir que de inmediato baje la tasa de inflación, quebrándose la inercia inflacionaria. Eso no fue necesario en el año 91 porque todos los contratos estaban a no más de 30 días de plazo, y por otro lado, al prohibirse la indexación, ya incluso los ajustes que hubieran correspondido por aplicación de los índices de indexación ya desde el primer mes, basado en la inflación del mes anterior o de los 2 meses anteriores, se bloqueó a través de la prohibición de indexar. Hago una acotación en una oportunidad que yo discutí o intercambiamos ideas con Milton Friedman en el año 97 sobre la experiencia. Una de las únicas cosas que Milton Friedman criticó de este experimento fue el haber suspendido la indexación, haber prohibido la indexación. Y yo creo que él tenía razón, pero yo le expliqué que de no haber
prohibido la indexación, no hubiéramos quebrado la inercia inflacionaria. Él me dijo entonces, bueno, hubieran suspendido la indexación por un año, pero luego era importante que la indexación siguiera existiendo, porque de otra manera nadie iba a firmar contratos en pesos convertibles, por más convertibles que fueran, sin ajuste por una eventual inflación que en algún momento volviera en la economía. Y yo creo que él tenía razón. O sea que ahí hay un primer error que yo quiero señalar. Estuvo bien en suspender la indexación, pero hubiera sido mejor luego del primer año, una vez que se había quebrado la inercia inflacionaria, volver a autorizar que funcionara un sistema de indexación para los contratos en pesos convertibles. De hecho, siguió existiendo la indexación para los contratos en dólares, así que era una cuestión de tratamiento simétrico para las dos monedas que iban a competir una con la otra, ¿no? En fin, eso es un aspecto que me parece importante tener en cuenta para eventualmente para el futuro. Otra experiencia que yo creo que es relevante es que parte del éxito inicial se debió a que no había un gran desequilibrio de precios relativos, no había un gran atraso de muchos precios con respecto al tipo de cambio. Yo creo que si, por ejemplo, nosotros hubiéramos decidido estabilizar con un tipo de cambio más competitivo, como se suele decir, por ejemplo, a 1.20 o a 1.50, cosas que han sido sugeridas. Yo creo que incluso Juan Liach en algún momento, él cree que se tendría que haber estabilizado a 1.20, no a 1. Yo creo que no es así, porque yo creo que si se hubiera fijado 1.20 en vez de 1 para el precio convertible, la inflación el primer año no hubiera sido de 20%, sino que hubiera sido posiblemente de 40%. Es decir, yo creo que el tipo de cambio real no depende de en qué nivel uno fija el tipo de cambio nominal, sino de qué pasa con la estructura de precios relativos de la economía. Y obviamente si quedaban muy atrasados muchos precios, incluidos obviamente salarios, muy probablemente en un periodo de un año o quizás un poquito más, esos se hubieran acomodado, pero hubieran significado una tasa de inflación más alta que la que se consiguió. Porque yo insistí en la caja de conversión. Además de que nos entusiasmó con esa idea Horacio Liendo en base a la experiencia que había tenido la caja de conversión creada por Carlos Pellegrini inicialmente en 1890, pero que luego funcionó con tipo de cambio fijo a partir de 1899. Además de eso, yo pensé que no podíamos descartar el que en algún momento Argentina tuviera una moneda que se pudiera manejar desde el Banco Central, una moneda que inspirara confianza, y yo pensé que ese momento iba a llegar, incluso pensé que iba a llegar por vía de la apreciación de la moneda local, como había ocurrido en muchos otros países que habían tenido cajas de conversión, que cuando dejaron de lado la caja de conversión, la moneda local se apreció. ¿Y por qué yo pensaba que podía apreciarse? Porque partíamos de una economía tan desorganizada y con niveles de productividad tan bajos que era factible que con una economía bien organizada el ritmo de crecimiento de la productividad, no los niveles de productividad, sino el ritmo de crecimiento de la productividad fuera mayor que en el país de la moneda patrón, que en los Estados Unidos. Entonces, si eso ocurría, iba a haber un momento en que la moneda argentina tendiera a apreciarse con respecto al dólar,
Y bueno, de hecho, yo creo que ese momento pudo haber llegado en el año 97, y yo creo que en el año 97 se debería haber dejado flotar la moneda. Por supuesto, el peso se hubiera apreciado, pero con un gran beneficio de que se hubiera interrumpido una enorme entrada de capitales que se estaba produciendo en ese momento y que fue tóxica para la economía argentina porque llevó a que los bancos se sintieran con excesiva liquidez y buscaran de prestarlo de cualquier manera los dineros, y como justo en ese momento las provincias empezaron a demandar crédito porque se había desatado ya la competencia entre Menem y Dualde por la reelección, todos aumentaron el gasto público y encontraron una forma fácil de financiarlo, que fue pedirle crédito a los bancos, y obviamente para los bancos era buen negocio darle crédito a las provincias con garantía de coparticipación federal, y bueno, y tenían mucha liquidez porque habían ingresado muchos dólares en ese momento. Alguna gente se sorprende porque dice, pero ¿cómo? Si en el 97 fue la crisis asiática, ¿no? Pero justamente porque fue la crisis asiática y Argentina había superado muy bien la crisis tequila del 95 y gozaba de un gran prestigio como economía. Vinieron una avalancha de ofertas de crédito. Es notable ver cómo en el año 97, cuando Kigel era el secretario de Finanzas, se emitieron una gran cantidad de bonos, incluso se canjearon los bonos Brady por bonos normales, pretendiendo abaratar de alguna manera el costo financiero, y todo eso significó una fenomenal entrada de capitales en el año 97. En ese momento, en mi opinión, hubiera sido el momento de dejar flotar, y por supuesto una vez que dejaban flotar y cuando todos los exportadores y los banqueros hubieran puesto el grito en el cielo, ese era el momento de decir, bueno, ahora vamos a dejar flotar para siempre. También se eliminaba el techo que había en la ley de convertibilidad para el valor del peso, o para el valor del dólar en pesos, y bueno, la economía a partir de ahí podría haber funcionado como una economía con moneda flotante, que era la idea que yo tenía de lo que se podría llamar la salida de la convertibilidad, que no era salida de la convertibilidad, era salida del tipo de cambio fijo y avanzar hacia un régimen de moneda convertible, pero flotante, ¿no? Eso nos hubiera permitido manejar mejor toda la situación que luego se produjo a partir del año 98, como consecuencia ahí sí de la crisis rusa que nos complicó, no tanto a nosotros, mucho más a Brasil, y sobre todo después que se produjo la devaluación del real. Y como por otro lado, todo ese periodo fue de un gran fortalecimiento del dólar, incluso frente al euro y frente a todas las otras monedas, haber tenido nuestra moneda ya desatada del valor del dólar y flotando libremente hubiera sido muy bueno, ¿no? Pero otra experiencia que yo creo que es relevante para el futuro es que para la dolarización siempre va a estar disponible la posibilidad de que si un gobierno quiere salirse de la dolarización, decrete, como decretó Dualde en el año 2002, una especificación compulsiva. Es decir, todos los contratos que están hechos en dólares ahora se denominan, por supuesto, los contratos hechos bajo la ley nacional, se denominan en otra moneda, a una paridad decidida por el gobierno. Tal es así que esta idea se propuso para Grecia, incluso la propusieron gente como Paul Krugman para Grecia, o Nouriel Roubini, siendo que Grecia estaba dentro del euro. Y la idea era salirse del euro y reintroducir el dracma. Yo creo que esa posibilidad siempre existe. Por eso esto lo he discutido con
con Emilio bueno, Ocampo, que sostiene que es mejor una dolarización completa a tener un régimen como la convertibilidad, porque entonces la dolarización completa no hay riesgo de que se produzca una especificación compulsiva. Yo sostengo que no es así. Yo creo que sí, que la dolarización completa tiene desde el punto de vista político una ventaja con respecto a un régimen como el de convertibilidad o un régimen bimonetario. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que como los salarios se van a pagar también en dólares, obviamente solo hablar de que se va a abandonar la dolarización pone en contra a toda la clase trabajadora y a todos los actores de la economía, que es lo que se observa en Ecuador. La razón por la cual la dolarización es tan popular en Ecuador, a pesar de que tiene muchos problemas la economía, es porque a nadie se le ocurre abandonar la dolarización, porque, bueno, sería como decir a la gente, ahora ustedes van a recibir la retribución por sus esfuerzos y por su trabajo en una moneda que digamos, se puede envilecer, se puede ser molestada o destruida por la inflación. En fin, estas son cosas que yo creo que son lecciones que podemos extraer de aquella experiencia. Y hay una que me parece fundamental. Es imposible pensar en cualquier régimen de estabilidad si previamente no se logra que funcione un mercado único y libre, verdaderamente libre de cambios. Por eso, a mí me parece que en este momento se está discutiendo muy a destiempo el tema de si hay que dolarizar, si hay que aplicar una convertibilidad o si se va a implementar un inflation targeting para bajar la inflación. Yo creo que lo que hay que pensar en este momento es cómo se llega a una unificación y liberalización del mercado cambiario de una manera que no sea totalmente traumática. ¿Por qué digo totalmente traumática? Porque imagínense si en este momento se decidiera la unificación por vía de eliminar completamente el cepo, autorizar todo tipo de operaciones y dejar que se unifique el mercado cambiario, obviamente que inicialmente habría un golpe inflacionario y una afectación de los salarios y de las jubilaciones y de todos los temas que sería visto como un agravamiento total de la crisis, y es difícil que luego de una experiencia de esa naturaleza el gobierno quede con credibilidad como para decir que va a estabilizar la economía. Por eso, en un momento como este, lo que hay que pensar es cómo se avanza sin traumas o sin impactos demasiado negativos en términos de los precios relativos de la economía hacia una unificación y liberalización del mercado cambiario. Y luego, si se tiene un mercado cambiario libre y todavía la economía sigue confiando más en el dólar como protector del ahorro y para predecir los valores futuros que en la moneda local, y se plantea el tema de cómo estabilizar el precio de la moneda local con respecto al dólar para que sea creíble una estabilización y produzca resultados lo más rápido posible, ahí sí hay que pensar en cuál es la mejor forma. Avanzar rápidamente hacia una dolarización completa, combinar una dolarización con la convertibilidad de la moneda o con la caja de conversión para dejar para el futuro la posibilidad de que pueda llegar a flotar esa moneda, o decir, bueno, de todas maneras, un inflation targeting ya con un mercado unificado va a producir el efecto de lograr bajar la inflación. Al respecto, mi opinión es que aún con un mercado único y libre de cambio,
que se haya llegado a él sin un gran proceso traumático, quebrar la inercia inflacionaria y producir un quiebre en las expectativas de inflación con una estrategia de inflation targeting, no es una tarea sencilla ni muy factible. Pero de todas maneras, yo creo que ese es el momento de pensar alternativas de estabilización, no antes, porque antes lo que hay que hacer es encontrar una forma no traumática de unificar el mercado cambiario y corregir las distorsiones de precios relativas, que son muchísimas. No solo el supuesto atraso cambiario del cual se habla tanto, sino, por ejemplo, los atrasos de las tarifas y de los precios que han sido controlados por el gobierno son mucho más distorsivos que el mismo atraso cambiario, hablando del tipo de cambio oficial. Muy bien, yo paro acá. Muchas gracias, Domingo. Extraordinario. Vamos ahora a Juan Liach. Juan, perfectamente Ok, visible gracias. y audible. ¿Me escuchan bien? Ok. Sí. Yo ante todo agradezco a Laura D'Amato, que fue, yo creo, el alma de este show, que es importante para la Argentina, me parece. Agradezco también a Domingo Cavallo por haberme permitido compartir esa aventura que duró 5 años y medio, o sea, duró bastante para los tiempos argentinos, ¿no? Así que, Domingo, te agradezco mucho. Bueno. No. Yo creo que lamentablemente esa fue una oportunidad que se perdió. Voy a concentrarme en el tema de la convertibilidad, sobre todo, y leeré un poco porque no quiero cometer demasiados errores. Algunos cometeré seguramente. No voy a hablar de la apertura de la economía ni de las privatizaciones que fueron esenciales al modelo que se gestó. Lamentablemente luego rebotó, o sea, se creyó que toda la culpa la tenía la convertibilidad, y yo creo que no es así. Voy a leer, como dije, y en 3 partes: contexto, problemas y logros, y el futuro. Me voy a internar un poquito sobre el futuro. El contexto son los 14 años de mega inflación en la Argentina, desde el 75 hasta el 88, salvo el plan austral, que duró 1 año. El 86 dio menos de 100% o sea, no se puede llamar mega inflación, aunque la inflación fue bastante alta. Hasta 1989, en que logramos, entre comillas, tener hiperinflación, que era un bicho que no conocíamos. Con Pablo Gerchunov estuvimos con miedo de que ya en el 85 hubo un amago de que se hiciera, y ahí vino el plan austral. Nos pusimos a estudiar las hiperinflaciones, que era una cosa muy vieja, ¿no? Bueno, problemas y logros. Yo creo que los principales problemas, el 1 a 1, discrepo en esto con Domingo, me parece que no fue una buena idea. Era buena desde el punto de vista que era fácil entenderlo, pero yo creo que un 1,30 a 1 hubiera sido mejor. Ciertamente la inflación hubiera sido un poco más, pero no tanto. Yo creo que en parte habría durado. Para que la reforma previsional tuviera
menos sobresaltos y en largo plazo se sostuviera, debió aumentar el ahorro público, algo que no ocurrió. No ocurrió por lo menos en la medida necesaria, o sea, yo creo que se siguió gastando y tuvimos algunas discusiones con el jefe, con mi subsecretario que es Darío Brown, y le dijimos que estábamos en peligro de recaer en la inflación, cosa que lamentablemente ocurrió. O sea, el ahorro público debió ser mayor en vista de que se iba a hacer la reforma previsional. Eso era un añadido para tratar de que el ahorro fuera mayor. Hay logros también que hay que mostrar de la convertibilidad. Por ejemplo, la Argentina mostró que podía vivir con baja inflación. De hecho, entre los diciembres del 94 y del 2001 hubo deflación. Believe it or not, hubo deflación en 7 años. Menos 2%, y en el mismo periodo la inflación en Estados Unidos fue 17%, o sea que el dólar se desvalorizó contra el peso largamente, yo creo que por primera y tal vez por única vez. Los crecimientos del PIB del 94 al 97 fueron sustanciales, 10,8%, y del 94 al 99, donde hubo las crisis varias que mencionó Domingo, la de Asia, la de Rusia, etc., bajó el crecimiento a 11,1 en el periodo de 5 años contra 10,8 en el periodo anterior del 94 al 97. ¿Y el futuro? ¿Qué pasará en el futuro? Nadie lo sabe, yo tampoco. No lo voy a vender el futuro previsible, pero yo creo que la Argentina no puede ni debe seguir con déficits fiscales totales de nación, provincias y seguridad social, lógicamente, digamos, mayores al 1% del PIB. O sea, que la Argentina tiene que trabajar, si quiere tener estabilidad, con un máximo de 1% del PIB de déficit. Recién después de arreglar las cuentas públicas puede ligarse a una canasta de monedas que yo creo que sería mejor que ligar al dólar. Para la gente es lógicamente más claro tener un peso, un dólar, pero eso nos puede traer disgustos y yo creo que hay que hacer una canasta de monedas, por ejemplo, dólar, euro, la moneda de China, el yen, dudoso, y Brasil. O sea que si queremos atar la moneda a una canasta, hay que tener en cuenta que sea diversificada, no el 1 a 1. Aunque repito que para el público en general es más fácil tener el dólar como moneda, pero yo creo que al público hay que tratar de educarlo. Es difícil, pero hay que intentarlo. El caso del euro es interesante porque nació a 0,90 dólares, voló con la crisis del 2008 a 1,60 dólares y cayó cerca del 1 a 1 y ahora vale 1,11. O sea que vemos que hay una flotación entre el dólar y el euro, y yo creo que la Argentina tiene que ir a una canasta de monedas. He dicho.
Muy bien. Muchas gracias, Juan. Vamos a pasar ahora a Carola, que espero nos hables un poco de las reformas y de la economía real, porque vos estuviste participando mucho en la micro, digamos, que es algo que no mencionamos, pero que creo es muy importante para entender por qué duró tanto la convertibilidad. Carola, por favor. Exactamente, me salvaste de hablar de la convertibilidad. Hola a todos, muchas gracias por la invitación a hablar de este periodo tan importante, Laura, Eduardo, colegas. Creo que la década del 90 es claramente muy exitosa en muchos aspectos, no solo por la mal llamada convertibilidad, creo que fue mucho más que eso, un periodo con una cantidad de reformas estructurales que se intentaron y en un buen número que se logró, con estabilidad, inversión, crecimiento, y que fueron interrumpidas por varias crisis. Quizás el país necesitaba más tiempo para consolidarse y corregir algunos errores que en su mayoría creo, por lo menos desde el punto de vista de nosotros los técnicos, fueron no intencionales. Mostraré, según mi experiencia, creo que las lecciones para futuro, cómo a pesar de las restricciones, en la micro hay muchísimas restricciones de economía política, con fracasos en lograr consensos, tuve muchísimo tiempo elaborando consensos de distintos tipos de reforma. Se pueden hacer reformas creativas, que si bien no sean tan efectivas, ideales, de libro de texto, sí se puede llegar por otras vías a resultados muy importantes. Y voy a hablar también de eso. Y también cómo tratar de que estas reformas micro sean sostenibles en el tiempo, cómo uno las puede realmente atar para que no venga lo que ha pasado en la historia de Argentina y de muchos países de Latinoamérica, conozco a casi todos hoy, debo decir, viene un gobierno, deshace las reformas anteriores, se pierde un capital social, político, terrible en todo esto. Entonces, bueno, muchos no me conocen, yo ingresé en el gobierno en agosto, y mucha gente joven, ingresé en el gobierno en agosto del 96 con el equipo del nuevo ministro de Economía, Roque Fernández, formando un cuarteto de gabinete de asesores de alto nivel del cual me siento orgullosa, comandado por Carlos Rodríguez, Guillermo Calvo, Humberto Petrey y yo. Cada uno tenía su especialidad, pero yo era la única persona con estudios, experiencia micro, especialmente laboral, social y fiscal. Y Roque me pidió una tarea muy fácil, que fue que me haga cargo desde el Ministerio de Economía, acompañarla en la reforma laboral, social, de salud, educación, todo lo que fuera relacionado con ministerios, ¿no es cierto?, del gasto, no sé cómo llamarlo, sociales, fuera del ámbito de economía. Este es uno de los temas más difíciles en toda América Latina por poder coordinar la política social, laboral, de infraestructura, etcétera, a través, y aparte, bueno, los ministerios, este es otro problema peor hoy en Argentina, se han ido multiplicando, o sea, coordinar todo eso es extremadamente difícil. Además, es como que tenemos distintas formas de encararlo, entonces a veces el lenguaje entre nosotros no es muy fácil, pero el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, es el que tiene que mirar transversalmente todo el gasto público, ver qué impuestos son los más eficientes, etc. Entonces fue una tarea muy difícil, muy enriquecedora. Quiero destacar también que si bien yo era joven en ese momento, traía una amplia experiencia, estudio, más allá de mi vocación, tanto en diagnóstico económico y de política económica en Argentina, acompañando desde muy temprana edad, digamos, trabajos de investigación aplicada, y luego de mi doctorado en Chicago, también habiendo trabajado en distintos países de la región, antes de Argentina, en hacer reformas laborales en Nicaragua, Perú, digamos, con muchos componentes de economía política y difíciles. Así que, digamos, vine
con una buena preparación. Sin embargo, cuando bueno, el primer punto que quiero mencionar, muchos hablan de las reformas de segunda generación, el consenso de Washington, se hicieron muchísimos papers y hablan de la naivete o de la falta de conocimiento de economía política que tuvimos. Muchos de nosotros, en mi caso y en muchos de los colegas que me acompañaron, creo que no éramos ningunos naivos y sabíamos que Argentina tiene, digamos, una historia de grupos de interés muy importante, grupos de poder, y que nos iban a hacer no muy fácil y poder comunicar, conversar estas reformas y poder hacer. Desde el primer día que ingresé al juramento de Roque, al Salón Blanco, hasta que un año después juré yo como secretaria de Estado, al que, bueno, yo misma bauticé como de equidad fiscal y social. Lo social me lo sacó el resto del gabinete social y quedó secretaria de equidad fiscal. En la primera fila de asientos a la derecha estaban representantes de las cúpulas empresariales, a la izquierda estaban representantes de las cúpulas sindicales y más atrás había diferentes políticos del nivel ejecutivo, del Congreso y de las provincias. Me empecé a preguntar por qué eso, digamos, si bien sabía que tenía mucha influencia, ¿por qué estaban ahí? Bueno, lo fui aprendiendo a los porrazos durante todo este tiempo, porque realmente tuvieron mucha actuación, sobre todo después, en el segundo periodo de los 90, donde ya había un cierto cansancio con las reformas, había aumentado el desempleo, habíamos sido impactados con el tequila, entonces se hizo un poco más difícil hacer las reformas. Pero había un desempleo que había crecido enormemente, hasta el 17%, a niveles de otros países como Chile, que cuando hizo las reformas en otro contexto político le había llegado al 30%, no era tan alto, pero para nosotros era importantísimo resolverlo urgentemente. Entonces, lo primero que me encomendaron hacer fue, digamos, tratar de hacer alguna reforma laboral posible, junto con otros actores de los ministerios, sobre todo del Ministerio de Trabajo. Justo muy poco tiempo antes habíamos estudiado junto con el Banco Mundial, habíamos hecho estudios tanto del lado de la demanda laboral, de la participación laboral, de capital humano, o sea que teníamos estimadas elasticidades, o sea que desde el punto de vista de formación veníamos con bastante, digamos, background y diagnóstico de cómo trabajar. La idea era bajar el costo laboral y subir el salario de bolsillo, porque había una brecha muy fuerte entre ambos, no solo con todos los impuestos explícitos, sino también con impuestos explícitos por la legislación que implicaba que los empresarios tuvieran costos enormes. A pesar de que ya en la primera época de la mal llamada convertibilidad se habían hecho algunas reformas para tratar de disminuir ese costo. Bueno, fueron días interminables con reuniones y negociaciones diarias con congresistas, con los famosos diputados, que eran algunos de ellos sindicalistas, empresarios y políticos dentro del gobierno de distintas áreas. En algún momento, no sé si fue por esto o porque les caí mal a alguien, también me encontré con una granada en mi despacho, o sea que no fue nada sencillo. Bueno, hasta un momento se hace un acuerdo, un papel de reforma licuado, que fue nada más, se trataba de hacer un acuerdo entre sindicatos y empresarios, terminó siendo un acuerdo con los sindicatos, y desde mi punto de vista, y como me pidió el presidente y el ministro que les dijera, no realmente cambiaba nada, y si lo hacía lo cambiaba para atrás. O sea que fue una reforma fallida. Obviamente estas reformas provocan beneficios, producen beneficios para algunos, producen perdedores y ganadores. Si los costos y beneficios son visibles, pero si los perdedores tienen mayor poder político o económico que los ganadores, se resistirán.
Ahora, acá el tema era que los ganadores o los perdedores de esta política, los que se resistían no fueron realmente los trabajadores y los desempleados, fueron otros actores con mucha fuerza, con poder de convocatoria y muy difícil de enfrentar en la prensa, con explicaciones y con resultados que iban a tardar. Sin embargo, mi empeño en seguir trabajando en este tema llevó a que el jefe de gabinete me premió y me invitó a ser su mano derecha, como decía él, en el think tank, en los temas que yo bauticé, como dije antes, de equidad fiscal. Seguí, de todas maneras, ad honorem con mi tarea en economía, así que seguía con la aliación con economía en ese tema. Entonces, a pesar de esta batalla semi perdida, no habíamos perdido la guerra y empezó nuestra estrategia por otro lado. Y fuimos muy exitosos, aunque no sea lo suficiente conocido o reconocido en otras reformas. Primero logramos consolidar algo que también había empezado años antes, pero logramos consolidar la competencia entre obras sociales sindicales, y esa es una baja del costo laboral por el lado de los beneficios que se obtienen con la seguridad social. Esto fue impresionante, sigue hasta hoy. Se bajó el costo de la gente que tenía que pagar duplicación en el mercado laboral para tener una obra social. El fondo catastrófico también, a través de la Superintendencia de Salud, fue otro que se empezó y se consolidó en el año 97, que es un seguro de segundo piso. Ha sido fundamental para evitar el colapso del sistema y que no quiebre el sistema de seguro de salud. O sea que este subsistema de aseguramiento que hay dentro de la parte del mercado laboral formal funcionó y siguió funcionando. Creo que hicieron reformas que no fueron muy buenas después, pero siguió funcionando de manera muy buena, y les quiero contar que comparado con el resto del mundo es relativamente mejor este sistema que los de muchos países de América Latina. Tratamos de implementar un sistema parecido para el PAMI. Implantamos un monotributo, que no es una reforma ideal, pero era como para hacer menos oneroso los contratos laborales para la gente con más desventajas, que son los más afectados por la reforma. Consolidamos la baja de apartes patronales en forma sustancial, que había sido interrumpido por el tequila, y acá no necesitamos en ninguna de ellas el aval de grupos de interés, ni del Congreso, que yo creo que hasta los beneficiaba a las provincias. A fines del 99, cuando nos fuimos, la tasa de desempleo había bajado en 3 o 4 puntos porcentuales. Se necesita un camino de creatividad, como les digo. Todavía, si miramos al futuro, como la reforma laboral es muy difícil, seguir con este tipo de actitud y trabajar, por ejemplo, con un impuesto negativo a las ganancias que permita redirigir las transferencias sociales a un sistema donde se otorgan desde el área fiscal con mucho más control y solo para los que trabajan en el sector formal. Un subsidio al trabajo formal, pero sin todos los ingredientes que han tenido los planes en los últimos años. Por último, quisiera mencionar otra de las reformas, que algunos dicen, tengo varias más, pero no me da el tiempo, que fue uno de mis hijos, que subsiste hasta hoy y que logré atarla de tal manera que subsista hasta hoy justamente, y fue también producto de mi cansancio de luchar con tantos grupos de interés. Fue el SINTIS, Sistema de Identificación Tributaria y Social. No solo sigue y es usado permanentemente por los gobiernos nacional y provincial para focalizar sus transferencias y mejorar el cumplimiento tributario, sino que fue utilizado durante el gobierno anterior para focalizar en menos de una semana la transferencia, digamos, los subsidios a la electricidad y convertirlos a tarifa social. No lo tiene ningún país del mundo, lo estamos ahora implementando en Panamá con toda la tecnología, la inteligencia artificial y machine learning que tenemos a disposición. Logramos
digamos, unos resultados que nos dieron un premio al Banco Mundial, porque la tasa de retorno de 2 millones de dólares se transformó en 150 millones de dólares anuales de ahorro por un sistema que coordinaba de alguna manera y que sigue coordinando todo este problema de control del gasto público que si yo quiero además decir que es fundamental este sistema y muchísimo más. Argentina le falta instituciones fiscales, ha tenido todas las monetarias, bancos centrales, de donde viene Laura, o sea, presidentes excelentes. Necesitamos ahora hacer una reforma fiscal profunda, creo que quedó atrasado en la historia argentina, necesita consejos fiscales macro y micro independientes que puedan estar controlando el gasto público, y no solo el tamaño, la asignación, la eficiencia técnica y asignativa del gasto público. Pasó de los 90, del 29, 30% al 47%, creo que se logró estabilizar, ahora bajar a un 44%, es un nivel sobredimensionado, ningún país puede crecer con ese nivel, y menos cuando ni siquiera el 10% de ese gasto público va hacia inversión de infraestructura e inversión de calidad, con deterioro, más gasto y más deterioro del capital humano que nunca. Entonces, creo que hay que, digamos, seguir trabajando la reforma de coparticipación. También trabajé durante 3 años con 23 de las provincias, porque uno nunca vino con un equipo excelente, estaba Rogelio Frigerio, había gente del Ministerio del Interior, fueron 3 años de hacer toda la simulación de cómo disminuir o cambiar el impuesto a los ingresos brutos, ¿no? Por un sistema de impuesto al consumo o de IVA personalizado, como lo llamamos nosotros, IVA, digamos, provincial. La reforma está, la reforma, digamos, sigue siendo, a pesar de que tiene un montón de años, sigue siendo tan importante como antes, pues los incentivos provinciales y nacionales están en contraposición en muchos casos, sobre todo en temas de los que reciben muchas transferencias y no mejoran la eficiencia del gasto. Tenemos provincias que tienen casi todo su empleo público, digamos, no sigue ese problema y tenemos que seguir intentando hacer. Entonces, si bien el tema de los problemas de economía política subsisten, quizás estamos en una época que la población va a aceptar mejor las reformas, creo que hay que seguir intentando, seguir profundizando. Y también el último mensaje que quiero dar es muy importante en los países que lograron hacer estas reformas, que son extremadamente difíciles. Fíjense lo que pasó en Francia, en diferentes países que han tratado de hacer, por ejemplo, reformas previsionales, que también hay que hacer en Argentina. Yo mandé una al Congreso que es muy similar a la que se debería hacer ahora, que integraba todo. Es que lo hicieron muy en conjunto, digamos, hubo un consenso de tecnócratas, abogados, economistas, políticos que se pusieron de acuerdo, no se criticaron entre ellos, ¿no es cierto? En Chile hay un grupo, hay papers donde muestran, tuvieron sus cimbronazos y todo, pero hubo un acompañamiento impresionante y yo creo que eso nos faltó. Creo que nos falta. La generación del 80, a muchos no les gustará, pero también fue un grupo de gente, no fue un individuo, fue un grupo enorme que logró estas reformas, ¿no? Y por supuesto, a los perdedores injustos, no a los perdedores que tuvieron rentas durante 80 años, esos realmente no creo que haya que compensar, pero a los pobres, a los que el Estado no les brindó el capital humano necesario, sí que hay que compensarlos. Creo que hay que hacer una compensación para que estas reformas puedan llevarse a cabo. Hemos estudiado cómo hacerlo con los subsidios energéticos. Digamos, creo que hay que estudiar el tema muchísimo más y bueno, y ponerse las pilas y tratar de lograr que nuestro país llegue a lo que tiene que llegar. Bueno, muchas gracias, Carola. Vamos a pasar a los comentaristas. Vamos a empezar por Laura Amato, que aparte, como bien mencionaron, es una
la principal organizadora de todo este evento. Así que, Laura, el Bueno, micrófono. básicamente somos coorganizadores con Eduardo, así que, y bueno, la verdad es que estamos contentos con esto, esperamos que realmente discusiones como estas, que son muy ricas, digamos, muy positivas, nos sirvan para pensar cómo seguimos. Bueno, yo, digamos, en realidad viví toda la etapa de la convertibilidad trabajando en el Banco Central como una funcionaria de línea, digamos, ¿sí? Y así que, digamos, experimenté todo esto un poco mirando también qué pasaba. Por supuesto, trabajé activamente, pero obviamente tampoco en esa época tenía tantas responsabilidades. Entonces, bueno, yo creo que me encantó el balance entre lo que planteó Domingo y lo que plantearon Juan y Carola, porque posiblemente Domingo y Juan se enfocaron mucho más en el régimen en sí mismo de la convertibilidad y su capacidad para anclar, digamos, y lograr, bueno, ser tan exitoso, digamos, como fue en producir una baja tan permanente de la tasa de inflación. Y por otro lado, Carola se enfocó en las reformas, ¿no? Entonces yo creo que, porque bueno, esa era un poco la manera en que yo pienso el plan de convertibilidad. Yo creo que lo tenemos, digamos, es una experiencia rica, también con un final muy difícil, que reveló algunas de me parece, de sus fragilidades en su diseño, digamos, pero que fue sumamente exitoso en producir, digamos, una baja de la inflación, bueno, de un carácter casi permanente, digamos, ¿sí? Que cambió conductas. Yo creo que, y por otro lado, representó, desde mi perspectiva, fue un esfuerzo, digamos, y una voluntad de transformación muy importante. Yo creo que eso es algo valiosísimo. Realmente que se plasmó concretamente, digamos, que no fue solo una voluntad, sino que se ejecutó, digamos, se ejecutó en muchas áreas, en todo lo que tiene que ver, digamos, con, bueno, todo lo que fue el proceso de las privatizaciones, con todas sus dificultades y todas las digamos, los drawbacks, las cuestiones que puedan cuestionarse, creo que implicó también un cambio en la infraestructura de Argentina, que fue relevante para explicar el crecimiento durante esos años y cómo llegamos hasta hoy, digamos, porque ese fue muy trascendente. Y hay muchos otros aspectos, muchos de los que mencionó Carola, muchos que yo viví en el Banco Central, donde también, bueno, hubo un montón de cosas que yo creo que plantearon un montón de dificultades, digamos, cuestiones que no se tomaron en cuenta, pero también hubo otras cuestiones que fueron sumamente interesantes y valiosas. Creo que nos quedó, digamos, de ese sistema bancario bimonetario, que creo que tenía un problema un poco de nacimiento, digamos, me parece, como que tenía implícitos unos riesgos que después se revelaron ser complejos, digamos. También hubo un montón de avances regulatorios, hubo todo un proceso de bancarización de las transacciones en la economía que no se perdió, digamos, que se produjo en ese periodo y siguió hacia adelante, digamos. Hubo cambios en las conductas de formación de precios, en la formación de expectativas, o sea, hubo una serie de transformaciones que muchas de las cuales perduraron, todas las que mencionó Carola, ¿no? Y bueno, también me parece interesante lo que dijo Domingo respecto de el año 97 y la posibilidad de haber, digamos, de haber dejado flotar la moneda, ¿no? Yo creo que en ese sentido el episodio del tequila fue un episodio que un poco reveló las fragilidades de la convertibilidad, digamos, las dificultades de un régimen donde teníamos un banco central que era independiente, pero no hacía política monetaria, y era un banco central que no tenía ninguna capacidad de ser prestamista de última instancia, ¿sí? Y menos en la moneda, en dólares, digamos, ¿sí? Eso digamos, contra eso se chocó la economía cuando se produjo la crisis del tequila, que, bueno, fue una crisis más bien de contagio y liquidez,
pero obviamente generó una corrida bancaria de bastante magnitud. Y creo que, bueno, ahí aparecieran estos problemas, digamos, de un poco de diseño. Digamos, se hicieron cosas también, porque realmente yo ahí estaba en el Banco Central y viví muchas de las, digamos, de todas las cuestiones que se discutieron y se intentaron modificar a través de, no había un seguro de depósitos, se creó un seguro de depósitos, se generó una especie de fondo, digamos, de seguro de liquidez, digamos, digamos que en parte intentaba, digamos, reemplazar el rol de prestamista de última instancia del Banco Central, pero mi percepción es que, digamos, bueno, ahí había una fragilidad que era la imposibilidad, digamos, de hacer política contracíclica y la imposibilidad de tener un Banco Central que no podía ser prestamista de última instancia. Y eso, bueno, eso es un problema. Yo creo que también la resolución del tequila, que fue exitosa con ayuda de los organismos, también hizo que la comunidad internacional, los economistas en el país y la población digamos, redoblaran la apuesta por la convertibilidad, y eso hizo muy difícil, digamos, moverse hacia una flotación. Yo creo que después de ese episodio era un buen momento para hacerlo, y eso hubiera, ya con tantos años de estabilidad macroeconómica, y hubiera sido una oportunidad, pero realmente creo que también un poco en el diseño del esquema y también en cómo las cosas fueron configurándose, se gestó bueno, una especie de mecanismo en el cual se reforzó, digamos, se apostó es más, se apostó a más, porque realmente a partir del 96 y demás, cuando empiezan a sucederse la crisis asiática y luego la rusa y, bueno, y digamos, la devaluación brasileña, que creo que fue un golpe el golpe un poco así más fuerte, que hizo ya entrar a la economía en una especie de un periodo muy prolongado, digamos, de recorte de la actividad económica, desempleo. Creo que ahí ya era más difícil salirse, ¿no? Pero bueno, yo lo que creo es que, nada, creo que es interesante repasar esta experiencia en el sentido de todo lo que, digamos, de toda la riqueza que tuvo, ¿no? Tuvo riqueza en varias dimensiones, ¿sí? Y en particular, creo que hay algo que yo viví desde el sector público y que fue para mí muy estimulante también, que fue ver que las personas que conducían la política, y creo que apunto a lo que decía Carola, digamos, tenían todo el empeño de hacer, digamos, todas las capacidades técnicas y toda la voluntad de transformación, digamos, ¿sí? Y bueno, eso obviamente tiene un valor alto. Yo creo que en ese sentido es una experiencia de mucha riqueza, pero bueno, también digamos, creo que es también, digamos, una razón por la cual también revisar el aspecto de las fragilidades, ¿sí? Porque a la luz también de lo que sucedió después y del movimiento de la mayor parte de los países que dejaron flotar sus monedas hacia regímenes, bueno, de metas de inflación o hacia digamos, en la dirección de ganar flexibilidad, creo que para un país como Argentina yo sigo pensando que ese es un camino, que la posibilidad digamos, de atar la moneda es algo que tiene unas razones de ser bastante distintas de las que podría tener Argentina para el caso de los países europeos, pero también les impuso muchos costos. Y cuando se produjo la crisis del 2008. Entonces, bueno, nada, creo que es interesante bueno, matizar todos estos aspectos. Seguramente
Martín Uribe, que se ha dedicado a investigar esto, va a tener mucho más cosas para decir que yo. Así que bueno, dejo que siga él, que seguramente va a enriquecer mucho esta discusión. Muchas gracias, Laura. Martín, para cerrar. Sí, bueno, es un gusto estar aquí. El lema de este seminario era pensar qué lecciones podemos aprender de esta experiencia argentina de la convertibilidad. Yo tengo, mi visión tiene muchos puntos de contacto con lo que han expresado los panelistas. Hay un sentido histórico en el que estabilizar una hiperinflación prácticamente se hace inevitable usar alguna forma de tipo de cambio fijo. La historia nos muestra, si uno se remonta, inclusive desde las hiperinflaciones de Europa en los años 20 del siglo anterior, todas las hiperinflaciones han tenido un componente de tipo de cambio fijo, y la razón es muy sencilla, y es que durante una hiperinflación la economía se desmonetiza grandemente, y la estabilización lleva a una brusca remonetización de la economía. La base monetaria puede pasar de menos del 5% a más del 10%, y la cuestión es cómo implementar esa remonetización. Si uno lo trata de hacer usando como instrumento de política la emisión monetaria, es muy difícil de vender, porque uno tiene que decir, bueno, yo en el futuro voy a dejar de emitir, pero créanme que inicialmente tengo que hacer una gran emisión para que la economía se remonetice. O sea que ya desde el punto de vista político es difícil vender. Es decir, yo voy a emitir muchísimo ahora, pero créanme que a partir de mañana voy a dejar de emitir. Pero además es difícil calcular cuánto emitir, porque el banquero central no sabe a cuánto va a subir la demanda de dinero. Entonces, si le erra por debajo, puede causar una gran recesión, emitiendo lo suficiente. Si le erra por encima, puede generar una gran inflación. Un tipo de cambio fijo tiene la virtud de que permite que la economía se remonetice en forma automática. La gente viene, trae moneda extranjera al Banco Central, y el Banco Central les da moneda local, y mientras esa paridad se mantenga, la gente ve que el sistema está funcionando, y de hecho las estabilizaciones con tipo de cambio fijo, a pesar de que reducen, como dijo el doctor Cavallo, la inflación instantáneamente, la economía experimenta una expansión, no una recesión, no una contracción, y eso fue lo que vimos durante la convertibilidad. Fue una expansión inicial. Todo eso, la remonetización y la expansión, fueron dos aspectos muy positivos de la convertibilidad. Entonces, eso es cuando se estabiliza una hiperinflación. Ahora, la convertibilidad también tiene sus talones de Aquiles, y yo creo que en el caso argentino y en todas las estabilizaciones con tipo de cambio fijo, los talones de Aquiles son, uno es de naturaleza bancario y el otro es de naturaleza macroeconómico, y están relacionados, obviamente. El macroeconómico, y creo que nos pegó muy fuerte en el caso del tequila, pero muchísimo más fuerte luego en el año, a partir del 98, es que cuando hay un shock o una combinación de shocks negativos que deprimen el nivel de demanda agregada, y la economía necesita volverse más competitiva, necesita que el precio relativo de los bienes no transables caiga, lo que los economistas llamamos una depreciación real. Esa depreciación real se puede lograr o con una depreciación nominal o con una deflación de la economía. Con un tipo de cambio fijo, la única vía es la deflación, y las deflaciones son muy costosas, en particular porque hay precios nominales como el salario que tienen mucha dificultad para bajar. Los empresarios se ven obligados a bajar los precios, lo que hace que pierdan rentabilidad, las empresas quiebran, hay desempleo, etc.
Y eso está ligado al otro talón de Aquiles. Bueno, esa primera vulnerabilidad en en un sistema de tipo de cambio flexible se soluciona relativamente fácil con una depreciación del tipo de cambio nominal, vale decir, un solo precio cambia, en lugar de forzar a miles y miles de precios a cambiar. Entonces la depreciación real se realiza de una forma mucho más natural con un tipo de cambio flexible. Eso me lleva a estar de acuerdo con todos los panelistas que sugirieron que la convertibilidad debería haberse flexibilizado hacia el 97 como mínimo. Y luego el otro talón de Aquiles, que es el del sistema bancario, yo creo que el tequila nos debería haber enseñado una lección que yo creo que no se aprendió, y fue la siguiente: la convertibilidad con un sistema bancario libre, a lo que llegó fue digamos, desde el punto de vista de los flujos hacia los bancos, fueron flujos de corto plazo. El gran aumento que hubo en los depósitos fueron todos depósitos prácticamente por debajo de los 90 días. Eso se prestó también a corto plazo. O sea, no hubo un descalce en la madurez, en los plazos de los depósitos y de los préstamos. La gran mayoría de los préstamos, sin embargo, el descalce estuvo en un descalce sectorial, digamos. Todos los préstamos bancarios fueron en su gran medida a préstamos personales, lo que en esa época se llamaban préstamos a sola firma, y también a préstamos a firmas del sector comercial minorista. O sea, fueron préstamos de corto plazo al sector no transable. El problema es, y acá se liga con la otra vulnerabilidad, que cuando la economía entra en recesión, el sector que más sufre en un tipo de cambio fijo es el sector no transable, precisamente, que es el que entra en problemas de pago de los préstamos que recibe. Eso pone al sistema bancario en una fragilidad muy grande. Eso fue lo que vimos en el año 95, en la crisis del tequila. Ahora, ¿qué lección aprendimos con el tequila? Bueno, la lección que aprendimos fue tratar de solucionar eso con un sistema de prestamista de last resort, de última instancia. Se creó un fondo fiduciario, el Banco Central redujo encajes. Todo eso estuvo bien, pero yo creo que lo que se debería haber hecho, digamos, ya sabemos que ese tipo de cosas no son suficientes si la crisis es lo suficientemente grande. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la agencia de seguros de depósitos puede soportar una corrida de más o menos del 8%, pero si hay una corrida del 30%, esa agencia deja de ser útil. Imagínense en un país como Argentina. Yo creo que en un régimen de tipo de cambio fijo, se debería haber hecho lo que sí tenemos ahora. Una de las pocas lecciones que hemos aprendido los argentinos y que lo hemos hecho bien es que los depósitos en dólares deben ser prestados al sector transable, de tal forma de no crear ese descalce sectorial. Si hubiésemos tenido un arreglo de ese tipo, yo creo que aún con la convertibilidad, el 2001 hubiese sido mucho menos traumático. Mirando hacia adelante, yo creo que la Argentina todavía no está en una hiperinflación. Yo creo que una estabilización lo deberíamos hacer con un sistema de tipo de cambio flexible, usando como instrumento la tasa de interés, pero enfatizando fundamentalmente la independencia del Banco Central. Muchos dicen que Ecuador tiene baja inflación porque está dolarizado. Yo creo que esa no es la razón realmente fundamental. La razón fundamental por la cual Ecuador no tiene inflación es que tiene un Banco Central independiente. El Banco Central de Ecuador es la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Reserva Federal de los Estados Unidos no está pensando en financiar al Tesoro
ecuatoriano, por lo tanto es independiente del Tesoro ecuatoriano. Lo malo es que la Reserva Federal de los Estados Unidos también es independiente de Ecuador todo. Vale decir, cuando la Reserva Federal tiene que subir la tasa de interés, le importa 2 bledos si Ecuador está en recesión o no. Por lo tanto, puede exacerbar una recesión grandemente. Entonces, yo creo que el truco que tenemos que tratar de lograr en la Argentina es tener un Banco Central independiente del Tesoro, pero no independiente del país. Y para eso yo creo que es importante tener una carta orgánica y tener una cuestión institucional bien hecha, pero eso no es para nada ni necesario ni suficiente. Yo creo que la independencia del Banco Central, hasta que haya una cultura de independencia del Banco Central en la Argentina, va a pasar por el presidente de la Nación. Y yo creo que tengo un minuto de acuerdo con mi cronómetro. ¿Y qué significa eso para la Argentina? Bueno, la Argentina yo creo que hoy va derecho a una nueva reestructuración, porque a partir del año que viene, a las obligaciones que tenemos con el fondo, a las obligaciones, esas se les van a sumar todas las obligaciones de la reestructuración, vale decir, vamos a tener que empezar a pagar intereses a partir del 24, intereses y capital a partir del 25, y yo creo que el próximo presidente o presidenta va a tener que estar preparada o preparado para que cuando esa reestructuración venga y el ministro de Economía se le presente y le diga, mire, necesitamos plata del Banco Central, o nos da plata el Banco Central o reestructuramos o defaulteamos, el presidente le tiene que decir, mira, vos tenés que hacer tu cosa y dejarlo al Banco Central que haga su cosa. Vale decir, el presidente de la Nación, y yo creo que es el único que puede darle soporte a eso, tiene que salir del lado del Banco Central. Vale decir, le tiene que dar independencia al Banco Central. Esas yo creo que son las lecciones que yo por lo menos derivo de la convertibilidad. Creo que no están dadas las condiciones para que un tipo de cambio fijo sea inevitable, porque no estamos en hiperinflación. ¿Tenemos riesgo de hiperinflación? Sí, yo creo que tenemos riesgo, pero no estamos ahí todavía. Y creo que lo más importante es dotar al Banco Central de independencia real. Y hasta que tengamos una cultura de independencia del Banco Central, eso tiene que venir por el lado del presidente de la Nación. No queda otra instancia para asegurarlo. Voy a parar aquí porque creo que ya usé 10 minutos. Excelente, muy bien con todos esos 10 minutos. Tenemos unos pocos minutos para no excedernos demasiado y hay algunas preguntas acá en dos lugares, en el chat y en donde deberían estar en el Q&A. Voy a transcribir un par, voy a decirlas en voz alta, sobre todo unas en donde Juan mencionó que quería contestarlas, entonces voy a transcribir las preguntas. No sé si fue así o fue un accidente, pero acá dice Juan que vos querías contestarlas. La primera de ellas es: ¿qué incidencia tuvo la reforma de la Constitución en el fin de la convertibilidad, si es que tuvo alguna? Juan, vos ahí acá aparece como que querés contestarla. Luego hay otra que pregunta: si se dolarizaba en el 91, hubiéramos tenido la explosión en el 2001. Y esta creo que es una pregunta que yo le haría a Domingo, si efectivamente la convertibilidad estaba abierta a este riesgo y la dolarización oficial no. Y luego hay otra pregunta que también está dirigida a Domingo, que tiene que ver con esto de la necesidad de unificar y estabilizar. La pregunta en concreto, aunque no estoy seguro que capte lo que dijiste, pero bueno, lo dejo esta voz, dice si te puedes explayar un poco sobre la imposibilidad de estabilizar sin antes unificar el mercado cambiario. Yo no lo entendí exactamente así, pero te paso la pregunta, o sea, ¿en qué sentido lo decías? ¿Cuánta estabilidad estaríamos resignando? Pregunta. Si tenemos que unificar el mercado para estabilizar. Les dejo las preguntas.
Hay unas para Juan, unas para Domingo. Tenemos 5 minutos. Les doy 2 minutos y medio a cada uno para sus últimas palabras y luego cerramos. Con respecto a si la reforma constitucional creó dificultades o no, yo creo que no creó dificultades. Posiblemente le haya dado mayor poder a las provincias, es decir, acentuó las características federales de la economía argentina y como los gobernadores en realidad siempre son muy gastadores y no se preocupan tanto por el déficit, eso obviamente que es un aspecto que podría llegar a debilitar cualquier posibilidad de estabilización, ¿no? Pero en ese sentido hay muchos otros aspectos institucionales que obviamente hacen difícil la estabilización en la Argentina. Ahora, con respecto a si una dolarización completa de la economía, en lugar de haber combinado una caja de conversión con una dolarización y competencia entre las dos monedas, un sistema bimonetario, cuando en realidad el peso estaba atado también al dólar, con lo cual en la práctica era, como dijo Martín Uribe, un sistema de tipo de cambio fijo, ¿no? Pero yo creo que hay que advertir que al dejar que el dólar funcione como moneda, la moneda relevante es el dólar. O sea, prácticamente fue equivalente a una dolarización. Ahora, ¿en qué sentido de haberse dolarizado totalmente la economía podría haberse evitado, digamos así, la desdolarización compulsiva que decidió el gobierno de Duhalde en el año 2002? Y que en mi opinión esa fue el origen de la catástrofe que estamos viviendo ahora en Argentina. No la devaluación, si se hubiera dejado flotar, sobre todo después de terminar la reestructuración ordenada de la deuda en el año 2002, por supuesto no tendríamos todos los desequilibrios que hoy tenemos en materia de precios relativos, desequilibrios fiscales y todos los problemas que hoy aquejan a la economía argentina, ¿no? Para mí, la verdadera destrucción del sistema monetario argentino y el haber abierto la puerta para la introducción de todos los viejos males fue la desdolarización, la desdolarización compulsiva, no la devaluación del peso, sino que todos los contratos que estaban en dólares, depósitos en dólares, préstamos en dólares y todo tipo de contratos en dólares, se dispuso arbitrariamente que se leyeran como contratos en pesos 1 a 1. Esto que por otro lado es totalmente inconstitucional, o sea que fue y tuvieron que cambiar a la Corte Suprema de Justicia para que no declarara la inconstitucionalidad de esta barbaridad. Bueno, yo creo que eso se podría haber evitado con una dolarización completa. Yo creo que no. En el único sentido que se podría haber evitado es que como los sueldos se iban a pagar en dólares, hubiera sido mucho más impopular cualquier idea de desdolarizar, como está haciendo en Ecuador, ¿no? Eso es lo que yo le dije a Emilio Campo cuando hablamos de estos temas. Pero las vulnerabilidades de las que hablaron tanto, creo que Laura D'Amato como Martín Uribe, obviamente hubieran sido iguales con un sistema de dolarización total. La incapacidad del Banco Central para actuar como prestamista de última instancia, sin duda, hubiera sido la misma. Yo no creo tanto que con un sistema de moneda nacional en un país que ha tenido una larga experiencia de inflación, el Banco Central pueda utilizar mucho el mecanismo de
de actuar como prestamista de última instancia. Si el Banco de la Reserva Federal tiene severas limitaciones para actuar como prestamista en última instancia y ha tenido finalmente que recurrir al Tesoro en la crisis del 2008, obviamente que es muy difícil pensar que un banco central independiente o todo lo que quieran de un país que tiene se maneja con una moneda propia y que de alguna manera relega totalmente o hace incluso ilegal la utilización de una moneda como el dólar o cualquier otra moneda extranjera, me parece que es muy débil la institución de Banco Central como para pensar que puede actuar como prestamista de última instancia frente a una crisis financiera. Pero esa vulnerabilidad hubiera existido lo mismo con una dolarización completa. Por supuesto, ¿cómo se concilia un régimen de dolarización completa o de convertibilidad con la posibilidad de limitar el riesgo de una crisis financiera? Bueno, una de las cosas la señaló, creo que Martín Uribe o Laura D'Amato, que en un sistema bimonetario, los depósitos que se constituyen en una moneda extranjera, por ejemplo en dólares, más bien tienen que servir para financiar actividades del sector transable de la economía, ¿no? Ahora, que un banco central independiente puede manejar muy bien un sistema bimonetario, lo demuestra la experiencia de Perú y en alguna medida también la de Uruguay. Sin duda, Perú tiene un sistema bimonetario, lo tiene al principio, las transacciones en soles representaban apenas el 10% de todas las transacciones con intermediación monetaria, y luego lograron que las transacciones en dólares se limiten simplemente porque la gente se acostumbró a utilizar el sol y el Banco Central se manejó muy bien. Solo un 30% se manejan ahora en dólares, pero nunca hubo un proceso deliberado y compulsivo de desdolarización de la economía, sino que hubo un manejo monetario, pero también fiscal y en general de la economía, que llevó a una estabilización del sol con respecto al dólar y a pocas fluctuaciones sí, pero no siempre en la misma dirección como normalmente ocurre en países que tienen desequilibrios fiscales y que tienen una especie de dominancia fiscal para la política monetaria. En fin, yo lo que creo, y esto tiene que ver con la idea de que un banco central independiente y un presidente que lo defienda a rajatablas a la independencia del Banco Central frente a las presiones que va a haber de todo el resto de los organismos del Estado, de las provincias, etcétera, para que el Banco Central finalmente financie déficit públicos, privados. Yo creo que eso es una utopía. Yo creo que en un país que tiene la experiencia de Argentina, no hay forma de que pueda manejarse un banco central supuestamente independiente, por más respaldo que el presidente le pueda dar. En realidad, esa es algo, yo lo veo que todo el mundo dice, oh, con un banco central independiente se resuelve el problema de la estabilidad. En mi opinión, no es así, porque el tema del manejo de la política monetaria y de la influencia de la situación fiscal y de los shocks externos sobre la economía no se van a poder, digamos, dejar de atenuar o de financiar con emisión monetaria, ¿no? En un país como Argentina. Y de hecho, lo vemos hasta en los mismos Estados Unidos. El Banco de la Reserva Federal es independiente, pero cuando las papas queman, tiene finalmente que
cumplir el Banco Central roles que le corresponderían al Tesoro, o el Tesoro cumplir roles que le corresponderían al Banco Central. En fin, yo creo que una cosa que me parece que surge por ahí como pregunta es si es imprescindible la unificación y liberación del mercado cambiario para poder estabilizar la economía. A mí me parece que definitivamente es imprescindible. Yo creo que con un sistema de mercado cambiario totalmente controlado por el Estado, con restricciones a las transacciones e incluso con restricciones fuertes al movimiento de capitales, lo único que consigue es que el ahorro nacional no se invierta en el país, se vaya al exterior y no hay posibilidad de salir de esta complicación que tenemos tan seria en Argentina, de que prácticamente el ahorro se fuga porque no tiene forma de canalizarse al financiamiento de la operación y de la inversión de las actividades económicas en el país. Yo creo que, por supuesto, eso no quiere decir que de la noche a la mañana se vaya a eliminar todas las restricciones al movimiento de capitales y a las transacciones cambiarias y se vaya a unificar. Creo que eso sería un proceso muy traumático hecho así simplemente porque se dice hay que unificar y liberalizar el mercado cambiario. Yo creo que tiene que llevarse adelante un proceso que prepare la economía como para que pueda producirse una unificación no traumática y una liberación no traumática del mercado cambiario. Recién a partir de ese momento se puede pensar en la estabilización de la economía, sea por un mecanismo de fijación del tipo de cambio o de dolarización o de convertibilidad o incluso de inflation targeting, que es lo que ha ocurrido en economías que no han tenido en el pasado un grado alto de dolarización. En fin, yo creo que ahora, ¿cómo se avanza hacia una unificación no traumática del mercado cambiario? En mi opinión, hay que limitar las restricciones a la compra y venta de divisas a un mercado comercial que se pueda controlar bien, como por ejemplo las transacciones con bienes, exportaciones e importaciones, y todo otro tipo de demanda y oferta de dólares se debe canalizar a un mercado totalmente libre en el cual no intervenga el Banco Central. Y luego, por supuesto, va a haber una brecha, pero yo creo que la brecha incluso podría ser menor a la que ahora se está observando, porque si se elimina todo tipo de restricciones para la entrada y salida de capitales en ese mercado libre, no solo va a haber demanda de divisas, va a haber también incentivos para que cuando el tipo de cambio sea suficientemente atractivo, haya capitales que entren al país. Por supuesto, van a entrar solo si se ve que hay voluntad en ese mercado totalmente libre de dejar que haya movimientos de capitales sin restricciones, porque nadie va a entrar y traer capitales al país si piensa que después en algún momento no se lo van a dejar sacar, como está ocurriendo ahora, ¿no? En fin, este es todo un tema para mí muy relevante de este momento, el más relevante de todos, antes que decidir si se va a una dolarización o a una convertibilidad o a un inflation targeting. Yo creo que aquí hay todo un proceso de realineamiento de precios relativos, obviamente de equilibrio fiscal, que tiene mucho que ver con el realineamiento de precios relativos. Por ejemplo, yo he estado viendo ahora, en base a las publicaciones hasta el mes de marzo de las cuentas fiscales, aparece como que ha disminuido significativamente el pago de subsidios económicos a la electricidad, al gas y al transporte. Me sorprendió. Entonces entré a averiguar. Lo llamé a Carlos Bastos, le pregunté qué es lo que... Si todavía no han implementado
el ajuste de tarifa por segmentación o lo han implementado en muy poca medida. ¿Cómo es que han disminuido los subsidios? Ah, no, dice, lo que pasa es que ahora le están atrasando los pagos en las transferencias del Tesoro a Camesa y Camesa está aumentando la deuda que tiene con los generadores. Por lo tanto, no es que hayan disminuido los subsidios económicos, están aumentando la deuda con los operadores generadores de electricidad, y ese es otro tipo de endeudamiento muy peligroso que queda para el futuro, amén de que las tarifas siguen estando muy retrasadas y siendo un factor que agrega puntos importantes al déficit fiscal. En fin, este debería ser el foco de la atención. Y cuando me preguntan la gente que está trabajando en programas económicos para un eventual nuevo gobierno, yo pongo énfasis en estos aspectos. Y creo que la discusión del futuro sistema monetario es algo que hay que hacerlo seriamente, pero pensando como para implementarlo en el momento oportuno, no en la actualidad, porque sería imposible, o incluso el 10 de diciembre, aun cuando asuma un nuevo gobierno, sería imposible pensar en una reforma monetaria y decir, va a funcionar de esta forma de aquí a la eternidad. Bueno, yo creo que agoté el tiempo. Habría muchísimos otros temas. No, Mingo, es que nosotros no podemos seguir. A mí ya tengo, ya la cantidad de preguntas que tengo en la cabeza, pero podríamos seguir hablando de esto 2 horas más. Quedaron algunos puntos interesantes. Todo esto está grabado, se va a colgar. Mucho para pensar. Seguro vamos a volver a hablar de esto más adelante. Me queda simplemente agradecerles mucho a todos ustedes, a Domingo, Juan, Martín, Carola, Laura, por la presencia, por las ideas, al público que se quedó hasta ahora y invitarlos a todos, incluyendo a los panelistas, a la próxima reunión, que será, solo Laura sabe cuándo, pero eventualmente serán informados, que va a ser sobre el año 2002. Cuando en la próxima reunión respondo algunas de las cosas que Mingo dijo sobre el 2002. Pero ahora, simplemente cerrar, muchas gracias, ha estado muy bueno y espero que, verlos y seguir discutiendo con ustedes en el futuro. Muchas gracias. 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 Chao a todos. Chau, chau.